Aleluya. Santo eres Jehová. Sigue alabando a ese Dios maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta noche? Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con todo su pueblo y a la misma vez sea con todos los amigos de toda esta comunidad, de toda esta calle. Amén. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder estar aquí para poder anunciar a Cristo, poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy su hermano, su amigo Ronnie Morillo, servidor del Señor, y venimos de lejos, venimos de Paya. Alabado sea el nombre del Señor, y estamos sirviendo a Dios allí en San Joaquín de Turmero, en la Iglesia Cristiana Evangélica Las Riquezas de su Gracia, donde por la bondad de Dios estamos pastoreando y predicando el Evangelio en toda aquella zona. Amén. Así que vamos a lo que vinimos, a predicar la palabra del Señor. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer a partir del verso 24. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 5, el verso 24 y el verso 25. Y allí tendremos la exposición del Evangelio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y el pueblo dice amén. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse. Hemos estado orando, alabado sea Dios, antes de la campaña, durante la campaña, y ya durante todo este día y durante el inicio de este culto hemos orado al Señor y creemos que Dios hará lo que tiene que hacer. Amén. Y en esta noche, según Dios y el tiempo me lo permitan, voy a hablar para todos ustedes la palabra de Dios bajo el título La Gran Transición. Alabado sea el nombre del Señor. La Gran Transición. Y por este título queremos dar a entender que las transiciones son cambios que tienen que verificarse tanto en la vida de un individuo como en la vida colectiva de una sociedad, o también pueden ocurrir a nivel nacional. Aleluya. En todos los índoles, en todo lugar puede ser un gran cambio en el orden militar, una transición militar, una transición política, una transición gubernamental. Aleluya. Como también pudiera acontecer el cambio o la transición de salir de una cultura a otra. Eso también sería una transición, salir de un clima, entrar a otra cultura. Pero nosotros queremos hablar no de una transición o cambio terreno, no local, no político, no militar, sino una transición espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es saber las razones por las que Cristo dijo estas palabras, las razones por las cuales nuestro amado Redentor tuvo a bien de hablar en semejantes términos. La Escritura dice en este capítulo 5, en su inicio, que había un lugar conocido como el estanque de Betesda, donde aparentemente ocurrían cosas, aunque yo nunca he encontrado información ni bíblica ni extrabíblica de que hubiera ocurrido algo allí. Pero ahí se amontonaba la gente, porque decían que de tiempo en tiempo un ángel descendía, agitaba el agua, y el primero que entrara
iba a recibir un beneficio físico, un beneficio temporal. Y nos dice la palabra del Señor que en medio de toda aquella multitud de personas que se reunían en aquel lugar, había un hombre, permítame la expresión, aleluya, no se escandalice por la expresión, había un hombre que en palabras nuestras estaba tullido. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre paralítico, un hombre, alabado sea Dios, que tenía un largo periodo de tiempo en ese lugar. Las escrituras dicen que tenía 38 años en aquel lugar. Alabado sea Dios. Y cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús de Nazaret se enteró de que este hombre llevaba tanto tiempo en aquel lugar, se le acercó lleno de compasión, lleno de misericordia, y el Hijo de Dios le preguntó: ¿quieres ser sano? Alabado sea el nombre de Cristo. Qué maravilloso, qué accesible es el Señor, que Él puede acercarse a cualquier ser humano y hacerle la pregunta más natural, hacerle la pregunta más sencilla. Hay personas importantes en esta vida que difícilmente podríamos tener una conversación con ellas. Alabado sea Dios, líderes políticos, líderes militares, líderes de toda clase, que difícilmente podamos acercarnos a ellos. Sin embargo, encontramos lo accesible de Cristo, encontramos la ternura de Cristo, encontramos, alabado sea el nombre del Señor, el interés de Cristo por el hombre necesitado, por la persona caída. El Señor, tan pronto lo supo, se acercó: ¿quieres ser sano? Y el hombre, no conociendo al Señor, dijo: Señor, yo estoy aquí solo, yo no tengo quien me ayude, y cuando el agua se agita, entonces ya yo no tengo tiempo, ya yo no puedo. Alabado sea Dios. Es decir, yo no tengo capacidad por mí mismo, yo estoy incapacitado, yo no puedo moverme, yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero tampoco tengo a nadie que me ayude. Alabado sea Dios, no tengo quien me ayude. Y esa no fue la pregunta de Cristo. Alabado sea Dios. La pregunta de Cristo es que si quería recibir un beneficio, y el glorioso Hijo de Dios dio una palabra omnipotente, una palabra, alabado sea Dios: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, sé sano. Alabado sea Dios. Cristo no estaba haciendo una encuesta. Cristo, alabado sea Dios, con el poder glorioso de su palabra, escucha esto, restauró todo lo que estaba muerto en la vida de este hombre. Sus tendones, sus nervios, sus músculos, todos sus miembros inferiores estaban muertos, no tenían vida, no había pericia médica, no había habilidad científica, no había, aleluya, una terapia, no había un masaje, no había nada, porque los miembros de este caballero estaban muertos, estaban inhabilitados, estaban incapacitados. Él no podía por sí mismo y nadie podía hacer nada. Es decir, que estamos en presencia de un milagro creativo del Señor, un milagro en el que el Señor no fue que reparó un nervio, no fue que estimuló un músculo, no, el Señor habló y ocurrió una nueva creación. Aparecieron nervios nuevos, aparecieron tendones, tejidos, músculos nuevos de la nada, salieron por la palabra omnipotente de Jesucristo. La palabra que había dicho en el principio: sea la luz. Esa palabra dijo: levántate y sé sano. Es decir, hermano, que el hombre fue restaurado físicamente por la operación gloriosa de la palabra omnipotente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya usted conoce la historia, como los religiosos hipócritas de la época se levantaron en contra de este hombre, en contra no solo del hombre, porque le dijeron: ¿por qué tú andas cargando eso? Tú no sabes que eso es pecado. Hoy es sábado, no puedes trabajar. Es decir, que vieron al hombre como que si estaba trabajando. Es decir, ellos no pudieron contemplar
la gloria y la majestad de Cristo en la vida de ese hombre. Ellos lo que estaban viendo era una pequeñez. Ellos lo que estaban viendo en su hipocresía era que aparentemente estaba violando el día de reposo. Y así son los religiosos de todos los tiempos. Siempre andan buscando lo más mínimo. Los fariseos, hermanos, eran pero no sé si me permita esta palabra, quisquilloso. Quisquilloso, ya lo dije. Alabado sea el nombre del Señor. Que ellos estaban buscando lo más mínimo siempre. Ellos discutían temas profundos como este. ¿Podrá una mujer verse en el día de reposo en el espejo? ¿Qué le parece esa discusión doctrinal profunda? ¿Podrá una mujer verse en el espejo en el día de reposo? ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos discutían esas cosas? Bueno, porque no sea que la mujer se viera una cana y fuera tentada a sacársela, y ese era un trabajo, violaba el sábado. ¿Qué le parece el corazón y la religión de los fariseos? Ellos se ponían a preguntarse: si una gallina pone un huevo en el día de reposo, ¿qué hacemos? Se parecen a algunos hombres que discuten temas de la Biblia, sí, barbaridades en nombre de la Biblia, en nombre de Dios. Hay gente que discute estupideces en nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ellos decían: bueno, si agarras el huevo, entonces tienes que matar a la gallina, porque la gallina violó el sábado. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a nosotros nos causa gracia, ¿verdad? Pero no son chistes, eran verdades. Eso hacían los fariseos. Cosas como esas. ¿Cuántos kilómetros podía caminar una persona? ¿Cuántos medían el cabello de las mujeres? Alabado. Era una cosa totalmente opresiva en nombre de Dios, en nombre de la religión, en nombre del bienestar. Y lo que hacían era poner cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, que ni ellos con un dedo la podían llevar. Pero Cristo, alabado sea el nombre del Señor, había liberado al hombre, había sanado al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y a la luz de ese milagro, entonces Cristo quiere ilustrarlo. Escúcheme esto: Cristo no tenía un ministerio de curandería. Cristo no tenía un ministerio de milagrería. Cristo no andaba haciendo milagros por hacerlo. Cristo estaba haciendo milagros, y cada vez que hacía un milagro, cada vez que la ocasión lo requería, era para luego ilustrarlo con una verdad evangélica. Alabado sea Dios. Y en este caso, Cristo sanó a un hombre que estaba totalmente incapacitado, que no podía bajo ninguna circunstancia recuperarse, para ilustrar la condición del ser humano en el orden espiritual. Y el Señor, para ilustrar y adoctrinar con su palabra evangélica a la luz de ese milagro, Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no irá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, estimados hermanos y amigos todos, que Cristo hizo un milagro para decirnos 4 cosas acerca de la necesidad del cambio, de la transición que el hombre necesita en el orden espiritual. En primer lugar, nuestro texto nos habla de la necesidad, de la urgencia, de la importancia que ocurra, alabado sea Dios, una transición en el orden espiritual. En segundo lugar, Cristo habla en nuestro texto acerca de los medios necesarios para que esa transición se dé. En tercer lugar, Cristo, en ese mismo texto que hemos leído, Él dice el propósito por el cual se tiene que llevar adelante la transición. Y voy a terminar diciendo, aleluya, la certeza y la seguridad de este beneficio de tener una gran transición en el orden espiritual. En primer lugar, mi texto dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no irá a la condenación. ¿Qué es lo que hay? Ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué es urgente la transición? ¿Por qué es
necesaria una transición espiritual? ¿Por qué es importante? Porque según las palabras de Cristo, el hombre está muerto espiritualmente. El hombre que camina, aleluya, alegre, el hombre que hoy está por allí arriba y abajo, que canta, que silba, que viene, que va, que trabaja, que salta, que se alegra, que dice cuántas cosas, todo eso ocurre en el orden físico. Pero en el orden espiritual, oiga mi amigo, oiga mi amiga, usted está muerta en delitos y pecados. Usted está en el orden espiritual como aquel hombre, sin poderse ayudar él mismo y sin que nadie lo pueda ayudar. Usted no necesita terapia, usted no necesita un baño con cariaquito morado, usted no necesita ir a la misa, usted no necesita, alabado sea Dios, recitar el credo. Usted necesita una transición, usted necesita un cambio radical. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puede hacer la religión, eso no lo pueden hacer los hombres, eso no lo puede hacer su familia, usted no lo puede hacer por usted mismo. Usted necesita pasar de muerte a vida. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Es decir, que usted está habilitado para escoger si va a la playa o si va al campo. Usted está en capacidad, alabado sea el nombre del Señor, si decidir venir aquí o quedarse en su casa. Pero lo que usted no tiene poder, para lo que usted no tiene facultad, para lo que ningún hombre tiene facultad, es darse vida espiritual a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Escuche esto, el apóstol autorizado de Cristo le dice a gente que ya era creyente, le dice que Cristo, el que está a la diestra de Dios, a quien todos los ángeles, todas las potestades, aún el mismo diablo está sujeto a Cristo. Pablo dice: ese que está a la diestra de Dios, ese que reina con majestad, Él les dio vida a todos vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pablo utiliza dos palabras para indicar la ruina espiritual del hombre. Dice delitos y pecados. ¿Qué mató al hombre? Los delitos y los pecados, es decir, ir más allá. Cuando Pablo habla de delitos, está hablando de transgresión, es decir, que el pecado en la vida del ser humano tiene un aspecto que podríamos llamar rebelión, porque un delito es ir más allá de una frontera, es traspasar una raya, es ir más allá de lo que está permitido. Y el hombre fue más allá de lo que Dios le permitió, y el hombre sigue yendo más allá de lo que Dios permite. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama transgresión. ¿Cómo se llama eso en la práctica? Rebelión. Es decir, que por un lado los hombres están rebelados contra Dios, no quieren sujetarse a Dios a causa de la condición mortal en el espíritu. A causa de esa condición de muerte, el hombre se rebela físicamente contra Dios. Pero no solamente el pecado tiene un aspecto de estar revelado, sino que también muestra un aspecto de incapacidad, porque él dice delitos y pecados, y pecado es no dar al blanco, es errar. Cuando la Biblia habla de pecado, está hablando de un error, de no dar donde tiene que dar. Por un lado el hombre no quiere, y por otro lado el hombre no puede. Es un delincuente delante de Dios y es un incapacitado delante de Dios. Oh, qué ruina tan grande la del ser humano. Oh, hermano, esa era tu condición, esa era mi condición, pero alaba a Dios que nos dio vida, y nos dio vida con Cristo, nos dio una transición, y eso es lo que estamos proclamando en esta noche.
una transición espiritual. Salga de la muerte y venga la vida. La terapia psicológica no te da la vida. Alabado sea Dios. Dios bendiga a todos los psicólogos, que Dios los siga ayudando, pero la terapia psicológica solo te ayudará en tu mente, solo te ayudará en el pensamiento, pero no podrá quebrantar tu voluntad, no podrá hacer una obra omnipotente que te dé un espíritu nuevo, que te abra los ojos a las realidades espirituales. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no irá a la condenación. Escúchalo, ha pasado de la muerte a la vida. Aleluya. Me parece glorioso, me parece ver el salto, me parece ver cuando Cristo le dice al hombre: levántate y camina, toma tu lecho. Me parece mirar a Cristo decirle al hombre: sé nueva criatura. Me parece mirar a Cristo, aleluya, acercándose al hombre incapacitado, a la mujer extraviada, y decirle: vive, sí, vive. Y la palabra de Cristo opera de tal manera que hace una gran transición. Lo saca de la muerte y lo trae a la vida espiritual. En segundo lugar, las palabras de Cristo mencionan no solamente la necesidad, no solamente la urgencia, la importancia de que se dé la transición, sino que Cristo dice cuáles son los medios para la transición. El texto dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los medios? Escúchalo: de cierto digo, el que oye mi palabra, el que presta atención a mi palabra y escucha y cree al que me envió. Es decir, mi estimado amigo, que solo la palabra de Cristo, solo la palabra viva y eficaz de Cristo puede producir en ti algo que tú nombras tanto, pero que no tiene poder en tu vida. Solo la palabra de Cristo puede originar en el corazón de un mortal fe. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la verdadera fe, que en su esencia no es superstición, que en su esencia no es emocionalismo, que en su esencia es confianza absoluta. Esa confianza en que Cristo puede hacer una gran transición viene de oír, y de oír la palabra de Cristo, no de oír mi palabra. Yo no soy consejero, yo no soy un aconsejador, soy un mensajero de Cristo, y lo único que quiero es que escuches la voz de Cristo. Y la voz de Cristo dice: de cierto digo, el que oye mi palabra. ¿Qué dice esa palabra? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice esa voz de Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la palabra de Cristo, la palabra que restaura, la palabra que liberta, la palabra que perdona, una palabra llena de esperanza, una palabra llena de poder, una palabra que actúa por la más grande operación: el amor del Dios del cielo. Aleluya. En una ocasión Cristo encontró a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Había sido encontrada, yo no sé si era que el hombre tenía a su esposa y ella no tenía, o no sé si los dos tenían. Lo que sé es que la sorprendieron en un acto ilícito, en un acto inmoral, en un adulterio. Y los hombres de la ley, en vez de juzgarla, en vez de aplicarle la ley, llamaron a Cristo. Esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Tú pues qué dices? Y Cristo lo único que sabía era escribir en tierra. Lo único que hacía. ¿Qué dilema? ¿Qué habrá escrito, hermano? Es lo único que tenemos información que escribió. No tenemos más información porque no escribió carta.
no escribió Evangelio, no escribió el Apocalipsis, no escribió nada. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué habrá escrito allí? Una vez alguien me dijo, yo no soy muy dado a eso, ¿no? Pero alguien me dijo que Dios le había revelado que lo que estaba escribiendo era: no matarás. Bueno, eso lo dice él. Yo no me atrevo, yo solamente lo comento. Gloria al nombre del Señor. Algunos otros dicen que tal vez escribió lo que luego dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Bueno, la verdad es que yo no lo sé. Yo no sé si ustedes lo saben. Yo no lo sé. Confieso que no lo sé. Lo que sí sé es que como insistieron en preguntarle, el Hijo de Dios se levantó y solo dijo una palabra. Dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. Escúchame, volvemos a la omnipotencia de la palabra de Cristo. Cuando Cristo habló, dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Óyeme, desde el más grande hasta el más pequeño, acusados por su conciencia, alabado sea Dios, soltaron las piedras. Alabado sea Dios. Es decir, que en ese momento sus conciencias fueron redargüidas. Le dijeron: tú eres pecador, tú eres miserable, tú eres idólatra, tú eres mentiroso, tú eres inmoral, tú eres corrupto, tú eres esto, tú eres chismoso, tú eres lo otro. Aleluya. Y ahí habían niños también. Los niños también soltaron las piedras, porque aún los niños tuvieron la conciencia de que eran pecadores, que no eran angelitos. Aleluya. Que dando un testimonio contundente de la universalidad de que todos los hombres son pecadores, de que todos los hombres necesitan una transición, de que todos los hombres necesitan salir de la muerte y venir a la vida, la muerte del pecado y venir a la vida de Cristo, a la vida poderosa, a la vida divina. Y esa vida solo viene por oír la palabra. Y los hombres no solamente soltaron las piedras, sino que se fueron. Y cuando la mujer levantó la cabeza, Cristo le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: no, Señor, ninguno. Y él le dijo: ni yo te condeno. Óyeme, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa no era una advertencia. Eso no era: te voy a perdonar, pero cuidaitico si sigues en lo mismo. No, esa fue una palabra liberadora. Vete, porque mi perdón te dará vida y tendrás una vida nueva. Y en esa vida nueva no hay deleite en el pecado. Vete, sé libre, no peques más. Y esa es la palabra de Cristo, una palabra liberadora. No tenemos una religión de muertos, no tenemos una religión de obra, a esto, a lo otro. Tenemos un evangelio de poder, las palabras poderosas de Jesucristo, el Hijo de Dios, que te dice: ven a oír mis palabras. Y las palabras de Cristo producen confianza. Las palabras de Cristo producen convicción. Yo podría hablarte muchas cosas. Me encanta hablar, tengo muchas cosas que hablarte, tengo muchas cosas que contarte. Antes de ser cristiano viví una vida tortuosa que tú me pagarías por contártela, pero no te voy a hablar ni la mitad de una, porque no sirven. Las únicas que sirven son las de Cristo. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque las palabras de Cristo dan convicción, dan confianza. Ahora Cristo dice: oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir, pone el acento en una persona. Cree en mí y cree en mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no fue un dulce Jesús que le dijo a un obstinado Padre Celestial: no los mates, yo voy por ellos. No, eso es herejía, eso es religión mundana. Alabado sea Dios. Lo que la Biblia dice, que el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y tú tienes que creer en el que envió a su Hijo. ¿Por qué envió a su Hijo? Por amor. Alaba la gloria del Dios del cielo. Cree en el que te amó. Cree en aquel que envió a su Hijo. El Hijo no vino de su
el Hijo dijo: he sido enviado, no he venido para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Para eso he venido. Es decir, que Cristo honró a nuestro Padre Celestial, y nosotros también. Quita la confianza de ti mismo, quita la confianza de las instituciones religiosas, quita tu confianza de tus obras y ven a creer en el que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El verso 25 que hemos leído dice: viene la hora. Y ahora es, diría el gringo, now. Ahora es. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos, oye, sin decir espacio geográfico, sin hablar de tumba, sin hablar de algún espacio geográfico, él dice: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es decir, los muertos en vida, los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Alabe a Dios, hermano. La voz de Cristo es la trompeta que resucita a los muertos espirituales. La voz de Cristo. No hablemos de nosotros, no hablemos de nuestra iglesia, no hablemos de nuestros líderes espirituales, hablemos de Cristo, hablemos de su voz. Que solo la voz de Cristo sea oída, que solo la voz de Cristo sea amada. El Padre Celestial le enseñó a Pedro y a los apóstoles y les dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. Escucha, no escuches al Papa, no escuches al líder espiritual, escucha a Cristo. Y por eso es que yo hablo de Cristo, porque solo hablando de Cristo es que el Espíritu de Dios puede hacer que en el corazón de un hombre se oiga la voz de Cristo. Aunque yo soy un mortal, aunque yo soy un pecador liberado y santificado por la gracia de Dios, cuando yo hablo de Cristo, el Espíritu Santo hace oír a Cristo, el glorioso Hijo de Dios. ¿Han leído ustedes cuando Pablo le escribe a los Efesios y les dice: si es que habéis sido aprendidos, si es que habéis sido enseñados por Cristo, si es que habéis oído de Cristo? Ahora tengo una pregunta: ¿cuándo Cristo le predicó a los Efesios? ¿Cuándo Cristo fue a Europa? ¿Cuándo Cristo fue a Europa? Pablo les dice en el capítulo 2: y él vino y anunció las buenas de nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, es decir, a ustedes. Ahora, ¿cuándo Cristo fue a Europa? ¿Cuándo Cristo fue a Europa? ¿Cuándo Cristo traspasó las fronteras de Israel? Nunca. Pero cuando Pablo llegó y dijo: Jesús de Nazaret es el Mesías, cuando los apóstoles traspasaron la frontera y dijeron: Cristo ha resucitado, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo es nuestra esperanza. ¿Tú sabes a quién estaban escuchando la gente? A Cristo. La voz de Cristo habla de Cristo, habla de su persona, habla de su obra, habla de su muerte, habla de su vida, habla de su resurrección, habla de su gloria. Hablemos de la gloria de Cristo y la voz de Cristo será oída. Solo la voz de Cristo puede dar vida y vida en abundancia. Ahora Cristo nos ha hablado de la necesidad de la transición, que pase de muerte a vida. Nos ha dicho los medios y la forma: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora él dice el propósito. El propósito de la transición. ¿Cuál es el propósito? Alabado sea el nombre del Señor. Mi texto dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no irá a la condenación, ha pasado de la muerte a la vida. Escúchame, te voy a suplicar que me escuches, amigo. Estés en casa, estés en el cuarto, estés detrás de mí, te suplico que me puedas escuchar. Mira el propósito de la transición. El texto dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene. No dice en tiempo futuro tendrá.
No dice tal vez. Está dejando en el ambiente la duda y la suspicacia. No dice tendrá. Es posible. Vamos a ver cómo se comporta. Aleluya. Cuando mi padre, que ya murió y está en el cielo, uno quería que le diera algo. Mi papá siempre le decía a uno: todo depende del comportamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Cristo no dice todo depende del comportamiento. Cristo no dice a lo mejor, tal vez. Cristo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, un tiempo perfecto, tiene vida eterna. Es decir, que al instante ocurre un milagro. Alabado sea Dios. Al instante que el hombre oye la palabra de Dios, en el instante en que la omnipotente, la poderosa palabra de Dios entra en el corazón del hombre, entonces produce fe, y la fe produce un milagro así, mira, así. El pecador extraviado, el pecador que odia a Dios, el pecador que ama el pecado, en el instante empieza a odiar el pecado y empieza a amar a Dios, empieza a aborrecer lo mundano. ¿Cómo ocurre eso? Cristo dice: tiene vida eterna. Es decir, que ocurre no un combo, toma, te doy esto, vas a vivir para siempre. No, vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna, hermano? Solo Dios es eterno. Los ángeles no son eternos. Los ángeles son inmortales. Nuestras almas son inmortales, pero nuestras almas no son eternas, porque tanto nuestras almas como los ángeles tuvieron un principio. No tienen un fin, pero tuvieron un principio. El único que no tiene principio ni fin es Dios. Por eso es que solo Dios es eterno. Y cuando Cristo dijo tiene vida eterna, está diciendo que por oír y por creer, la vida de Dios viene a ser la vida de Él. La vida de Dios es nacido de nuevo, se le da una naturaleza divina, salta de la muerte y llega a la vida, tiene la vida de Dios. La vida eterna no solo es una vida indestructible, la vida eterna no es solo una vida por siempre jamás. La vida eterna es una clase de vida, y es la vida que viene de arriba, es la vida que está en armonía con la voluntad de Dios, es la vida que aborrece lo terreno, lo inmundo, y ama lo celeste, ama a Dios y ama a su prójimo. Aleluya. Todos nosotros podemos testificar cómo en el instante en que recibimos vida eterna ocurrieron dos cosas maravillosas. Así: amor por Dios, aborrecimiento por lo mundano. Hermano, yo tuve una conversión traumática, tan traumática que la gente llegó a pensar que yo me había desquiciado. Mi familia llegó a pensar que yo me había desquiciado. Mis amigos llegaron a pensar que yo estaba desquiciado. Nadie quería hablar conmigo, nadie quería estar conmigo, porque yo en el acto empecé a experimentar que todo lo que no era de Dios era inmundo, hermano, inmundo. Yo era un miserable, pero tan pronto tuve vida eterna, comencé a sentir el efecto de todo aquello que es pecaminoso, y yo quería alejarme, yo quería escapar. Pero no solamente tuvimos ese impacto, tuvimos el impacto de que a quien veíamos feo, ahora lo veíamos bonito. Que lo que veíamos ruin, ahora ya no veíamos que nadie cantaba feo. Llegamos a la iglesia y la gente cantaba feo, y qué lindo canta la hermanita, alabado sea el nombre del Señor. Y usted no veía a nadie mal vestido. Pero cuando esa vida se va apagando, se vuelve la gente murmuradora, se llena de odio, se llena de rencor. Pero la vida eterna, la vida de Dios, nos hace vivir enamorados de Dios y amando a nuestro prójimo, y viendo todo hermoso y viendo todo lindo. ¿Cómo ocurre eso? El que oye mi palabra y cree al que me envió. No tienes que ir allá, no tienes que ir al Himalaya, no tienes que ir a lo profundo. Cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca, cerca de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vive Dios en cuya presencia estoy, serás salvo. Así, mira, serás salvo, pasarás de la muerte a la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya, la tiene ya. ¿Cuántos tienen vida eterna? Levante la mano para ver si es que yo estoy engañando a la gente aquí. La vida eterna es una realidad. La vida eterna la puedes experimentar. La vida de Dios la puedes experimentar ahora, ya, aquí. Ven a gustar la dulzura de la vida divina, de la vida celestial. Cuando vienes a Cristo, se forma un pedacito de cielo en el corazón. Un pedacito de cielo se forma en el corazón. Y por eso es que nos gusta congregarnos. Y por eso es que nos gusta hablar con los hermanos. Y por eso es que nos gusta predicarle a los amigos. Porque un pedacito de cielo se ha alojado en nosotros. Se nos ha dado un adelanto del cielo para que lo empecemos a experimentar ya, ahora y aquí. Pero Cristo dice, tiene vida eterna. Y como que si Cristo dijera, la lógica es aplastante. Si tiene vida eterna, no irá a la condenación. Aprenda de Cristo, no aprenda de los hombres, no aprenda de los sistemas mundanos, no aprenda de los sistemas legalistas, aprenda de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y como tiene vida eterna, no irá. Escúchame, las puertas del infierno se le cerraron. Alabe la gloria del Dios del cielo. No irá a la condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo pagó una deuda en la cruz. Porque Cristo dijo, consumado es. Esa palabra que Cristo dijo, consumado es, quiere decir, he pagado la deuda. No deben nada. Solo los estafadores y los impíos cobran 2 veces. Solo los aberrados cobran lo que ya se pagó. Pero el Dios de la gloria, si ya su Hijo lo pagó, no tiene nada que cobrarme a mí. Levante la mano y alabe la gloria del Dios del cielo. La muerte de Cristo pagó mis deudas, pagó mis pecados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a la condenación. Óyeme, por favor, atiéndeme. Estás en peligro de perderte para siempre. Escúchame, mi corazón se conmueve. No tengo deleite en decirte esto. No me agrada tener que decirte esto. Pero yo no estoy para hablar lo que me agrada, lo que me estimula. Yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Quiero que sepas que no soy sádico, que no me deleito en lo que voy a decir. Quiero que sepas que lo que te voy a decir, te lo voy a decir con el dolor más grande de mi corazón. Estás en peligro cada día de ir a una condenación. Hay una condenación. El amor de Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aleluya. Si no hubiera infierno, Cristo no hubiera hablado de él. Si no hubiera condenación, Cristo no la hubiera nombrado. Pero Cristo le dijo a los hombres, mi Padre los ha amado de tal manera que me envió a mí como un sustituto para castigar el pecado en mí, para que tú no lo tengas que sufrir. Ven a mí, ven a poner tu confianza en mí, dice Cristo, para que no vayas a la condenación. Él dijo, donde el fuego no se apaga. En estos días, en mi teléfono, puse una imagen donde dije, advertir a los hombres acerca de la ira venidera es una demostración de verdadero amor. Y si muchos van a ese lugar sin haberlo escuchado nunca, será culpa de los predicadores. Alabado sea Dios. ¿Y tú sabes lo que me dijo un predicador? Un predicador me llamó y me dijo que no hablara de eso, que hable de amor, que hable de gracia, que hable de misericordia. Y yo le dije, eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Le pregunté y le pregunto a usted, amigo, le pregunto a usted, hermano,
¿Es malo hablar de la condenación? ¿No está en la Biblia? ¿Cristo no habló de ella? Entonces, si no es malo, si está en la Biblia y si Cristo habló de ella, perdonadme, tengo que hablar las palabras de mi Señor. Y Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en una persona, el que me envió, tiene vida eterna. No irá a la condenación. No irá a la condenación. Pero ¿quién no irá a la condenación? El que oye, el que cree, el que viene a Cristo. De lo contrario, irá a la condenación. Vuelvo y te lo repito. No me agrada tener que decírtelo. Quisiera no tener que decírtelo. Quisiera no tener que decirte una cosa como esta tan horrible. Alabado sea Dios. Porque ahora mismo todos los que están en el infierno ya no son incrédulos. Todos los que están en el infierno ahora sí creen que hay un infierno, porque están allí. Pero cuando estaban vivos eran altaneros. Cuando estaban vivos andaban paseando la lengua por el cielo y la tierra. Cuando estaban vivos discutían con los predicadores. Cuando estaban en esta tierra desafiaban a Dios. Pero ahora están en el crujir de dientes. Ahora están en las tinieblas de afuera. Ahora están en el llanto para siempre, jamás. Ahora están condenados, perdidos, extraviados por toda la eternidad, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pero te traigo una buena noticia. Cristo ha hablado, Cristo ha actuado, Cristo ha dicho, Cristo ha hecho, Cristo murió. No te pierdas, no vayas a la condenación. Ven a ser partícipe de la gran transición. Pasa de la muerte a la vida solo por oír. No tienes que pagar, no tienes que correr, no tienes que saltar. Solo tienes que huir. No tienes que destruirte, no tienes que hacer un sacrificio. Solo tienes que oír, solo tienes que creer, solo tienes que venir, solo tienes que poner tu confianza en el Salvador, en el Redentor del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Termina Cristo y yo con Él. Terminamos diciendo: ¿qué seguridad tenemos? ¿Qué certeza le puedo dar yo a esta comunidad de que esta transición es posible, de que esta transición es verdadera, de que esta transición es real, que sí es verdad? ¿Qué certeza le puedo dar yo a la humanidad? No es mi testimonio, no es solo mi vida, son las palabras de Cristo. Cristo comienza su texto diciendo: de cierto os digo. Aleluya. ¿Qué más seguridad quieres? ¿Qué más certeza? Cuando Cristo decía: de cierto os digo, estaba diciendo: amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Cristo estaba diciendo: seguro, seguro, seguro. Usted escucha una palabra y luego que la escucha, usted dice amén. ¿Verdad que sí? Usted dice: no, yo no le puedo decir amén a todo. Dice usted muy sabiamente: no le puedo decir amén a todo, tengo que escuchar para ver si le digo amén. Ahora mira, Cristo es distinto. Antes de hablar Él dice: amén, amén, amén. Alabe a Dios, hermano. Él dice con toda seguridad: les aseguro, esto es verdad. Es decir, que mi mensaje de la gran transición descansa en la fidelidad de Cristo, en la verdad de Cristo. ¿Cree usted que Cristo miente? Amigo, ¿crees tú que Jesús te va a mentir? ¿Crees tú que Cristo andaba engañando a los hombres? Mira, ni al diablo se le ocurre decir que Cristo es mentiroso. Alabado sea Dios. Aún la gente mundana que aborrece el evangelio dice: yo no quiero nada con los evangélicos. Pero Cristo, no, Cristo lo es todo. Alabado sea Dios. Hay gente que no quiere nada con la iglesia, hay gente que no quiere nada con nosotros, pero dice: no, Cristo es distinto, Cristo es otra cosa. Es decir, que no hay nadie que se atreva a malponer a Cristo. Y es ese Cristo que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió
tiene vida eterna, no irá a la condenación, ha pasado de muerte a vida. Amigos míos, escuchen la trompeta del Evangelio. Amigos míos, escuchen la voz de Cristo que los llama a salir de las tumbas, a salir de la muerte. Venga la vida, venga la eternidad, venga la gloria de Dios, venga en confianza, venga arrepentido, venga con toda seguridad que vive Dios, en cuya presencia estoy, que Jesucristo te va a recibir, que Jesucristo te va a perdonar, que Cristo te va a amar y que Cristo te va a dar su vida y su vida en abundancia. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria.